¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video para el canal de Siciliano en su taller, para mostrarles los pequeños avances que vengo haciendo en lo que yo llamo el Proyecto X. Bueno, para los que me siguen sabrán de qué se trata. Hoy le estuve metiendo hidro a todo. Ya en esta semana seguramente lo tengo en marcha y probablemente salga a probarlo. Faltarían tareas de mantenimiento, ¿no? Limpiar el tanque de nafta, quizás, el carburador seguro que la nafta que había se engeló, así que bueno, simplemente si cuando lo pongo en marcha no funciona como corresponde, le cambio el carburador, pero tengo fe de que puede llegar a andar. De hecho tengo otros carburadores ya listados, como para no renegar tanto, así que bueno, se los muestro limpio. Bueno, gente, acá vemos la parte de adelante, el tanque de nafta, la tapita de capot. Acá vemos ya limpio todo lo que es el sistema de transmisión, o sea, tenemos la rueda motriz, rueda que acompaña, como quien dice, caño de escape, esa corona mediante un sistema de burro de arranque que estuve sacando, o sea, un sistema eléctrico que se activa cuando está en punto muerto, mediante un botón. Esto da marcha atrás, pero bueno, tengo que ponerle el burro de nuevo. Esta es la cajita que va tapando todo ese sistema, y de paso tiene una utilidad como para llevar y traer algo. Bueno, acá tenemos el interior ya un poco más limpio. Todas las llaves que accionan las distintas luces. Tiene todas las luces que puede tener un auto común. Vamos a abrir la puerta y ver el motor. Tenemos el motorcito, un 125 centímetros cúbicos, Zanela, una Zanela Due 125 o algo parecido al modelo, pero 125 centímetros. El asiento ubicado, ahí tenemos el carburadorcito, todo el sistema de CDI, bobina. Así que bueno, es cuestión de ponerse. Ya le estuve sacando bastante grasa, la palanquita de cambios. Se va a poner interesante. Si me preguntan qué le modificaría, y es muy rígido, carece de suspensión, dado que esto empezó como un karting. Y bueno, un karting un poco alto. Otra cosa que le modificaría, por ejemplo, si habría que hacerlo de nuevo, le pondría una cajita de dirección, dado que esto dobla media vuelta para cada lado y listo. También otro rodado. Estas cubiertas, estas ruedas en sí, son del Shailin, las que se acuerdan, las motitos Shailin. Bueno, está armado con un poco de cada cosa. Así que bueno, cuando esto lo cerramos, se fija con una tuerca y una arandela ahí. Y de acá esto se abre. Así que bueno, gente, este sería el Proyecto X en su resurgimiento, renacimiento. Las ventanillitas eran de una Fiorino. Abre. Bueno, gente, les agradezco el apoyo, espero que les gusten los avances. Ya en la próxima seguramente lo van a ver en marcha y dando unos pasos hacia adelante. Saludos.
Bueno, gente, después de un par de reniegos menores, muy chicos, el proyecto X está en marcha. Obviamente no aguanté la ansiedad. La idea era ponerlo en marcha con la batería de 12x50, como estuvo proyectado. Me llega hoy en la tarde. La otra era tirar unos cables desde la hilera, pero finalmente... Otra de las ideas que tengo sería anexar ese juego de faros, o sea, que sean ópticas más grandes y estas queden como auxiliares. Bueno, esto no va a andar por ningún lado. También tiene limpia parabrisa, porque bueno, si tiene un parabrisa tiene que tener limpia parabrisa. Ese era el razonamiento de cuando se armó. Ponerle unas ópticas como estas, pero bueno, nuevas, y quedaría más o menos presentadito. Es otra cosa con los faros grandes. Así que bueno, gente, este es el proyecto. Me da la sombra, pero bueno, se los quería mostrar. Nada, gracias por el apoyo. Vamos a tratar de que esta semana ya esté en marcha. Y nada, es un juguete prácticamente. Se fue haciendo a modo de chiste y terminó en esto. ¿Qué funciona? Bueno, gente, después de un par de reniegos pequeños, muy pequeños para lo que pensé que iba a ser, como cambiar algunas mangueras, cambiar un paso de nafta que estaba completamente engelado y tapado, sacar 2 litros de nafta podrida, limpiar el carburador, cambiar la bujía. Todo eso lo hice antes de intentar cualquier cosa. El proyecto X ya está en marcha, así que bueno, quería esperar a que me llegue la batería de 12x50 que había comprado, pero la verdad me ganó la ansiedad. El proyecto era sacar unos cables que tengo ahí de la hilera a los cables del proyecto para ponerlo en marcha, pero después finalmente le puse la patada y lo prendí con la patada. Así que bueno, después lo van a ver arrancando con el burro, pero quería que lo escuchen un poquito en marcha. Bueno, vamos a ver, puede fallar, decía Tuzán. Ahí quedó. Bueno, vamos a pararlo porque esto tiene ventilación forzada al avance, o sea que está regulando y calentando permanentemente. Así que bueno, gente, ahí está en marcha, ya por lo menos lo escuché. No humea demasiado, por ahí tenía un poquito de los aritos pegados, pero ya nos vamos a encargar, nos vamos a encargar mis herramientas y yo, de hacer que esto vuelva a la vida. Ya por lo menos lo tenemos en marcha. Saludos. Bueno, gente, recién inflé las ruedas del Patriota. Vamos a ver si lo hacemos caminar. Bueno, este es el lado izquierdo,
El freno trabaja con cintas, como pueden ver. La rueda que va es esta. Así que nada, voy a ver si lo armo y lo pongo a caminar. Va a estar entretenido el asunto. Bueno gente, como pueden ver está en marcha, andan todas las luces, falta masa, esto es para andar con batería obviamente, pero bueno, lo puse en marcha así, a patada nomás, así que bueno, estaría... Y ahí ya se quedó sin nafta.